Ok, bien, listo, gracias. Entonces, bueno, el tema del día de hoy corresponde al de inflamación. Los objetivos de la sesión del día de hoy es comprender los mecanismos fisiopatológicos implicados en el proceso de la inflamación y así como las diferencias coexistentes entre el propio mecanismo en los diferentes tejidos, llámese hueso, piel, músculo, tendón, ligamento, esto con respecto a las características histológicas del propio tejido. Entonces, vamos entrando en materia y antes de entrar de lleno con respecto al proceso fisiopatológico, vamos a revisar algunas conceptualizaciones previas sobre algunos componentes que posiblemente ya anteriormente en algunas otras materias se revisaron, pero que sería importante pues darles un repaso para poder comprender el resto del proceso, dado que a lo mejor si existen ciertos sesgos o ciertas nubes con respecto a las conceptualizaciones de muchos componentes, a lo mejor pues no se comprende con precisión en el proceso ya de manera pues más general. En ese sentido, pues bueno, vamos iniciando con el concepto más básico, que es el concepto de inflamación. Para esto, estoy utilizando yo a dos autores de manera específica. El concepto de inflamación puede llegar a variar un poco dependiendo del autor que intente expresarlo. Por tanto, tomé yo en cuenta el día de hoy para nuestra definición a Albornoz y a Cameron, en donde Albornoz Cabello establece que la inflamación es un fenómeno de respuestas tanto celulares como vasculares que responden a el daño o a la infección. Y él mismo establece que este proceso tiene como propósito acelerar la destrucción y la retirada de los organismos invasores. Este mecanismo no únicamente promueve la retirada, sino que también establece un barrido o establece la limpieza de los tejidos, de las moléculas o de las células que la propia inflamación dañó y dejó pues ahí residentes, ¿no? Después del daño, después de la injuria. Luego, posteriormente, Cameron establece que la inflamación es un proceso que se da particularmente en los tejidos vascularizados y que suele ser un proceso bastante complejo, dinámico y coordinado. Cameron, fuera o diferente a lo que Albornoz Cabello establece, coloca por ahí un punto muy importante, que es justamente este de que la inflamación suele ser un proceso que ocurre en los procesos vascularizados. Y lo vamos a ver entonces un poco más tarde cuando intentemos hacer la comparativa entre el cómo transcurre la inflamación en un tendón o cómo transcurre la inflamación en un cartílago o en un músculo, porque es ahí justamente cuando tiene bastante implicancia el hecho de que el tejido esté bien vascularizado o no. Entonces establecí como los dos conceptos porque creo que uno complementa al otro. Y por eso la invitación también de que siempre cuando hagamos alguna investigación o cuando intentemos conceptualizar algo, busquemos diferentes perspectivas porque posiblemente una sola definición o un solo concepto a lo mejor no sea del todo concluyente. Entonces, acá, por ejemplo, pues Cameron de alguna u otra manera, pues termina sumando un poco al concepto previo que Albornoz Cabello establece. Una vez dicho eso, pues bueno, seguido del proceso de inflamación, eventualmente para cualquier forma de recuperación, pues le sigue un proceso de reparación tisular. Y este proceso de reparación tisular, pues no es más que una actividad integrada por células, por la matriz y por mediadores químicos que tienen como función restaurar la actividad y las funciones propias del músculo que anteriormente fue lesionado. No es entonces pues más que volver o regresar a la función previa, repitelizando o reestructurando la arquitectura del músculo que en su momento fue lesionado, si es que estuviésemos hablando pues del músculo propiamente. Relacionado con los objetivos de la inflamación, podemos describir cuatro objetivos primordiales o básicos. El primero de ellos es reparar y restaurar la función del tejido que ha sido comprometido. El segundo es eliminar al agente físico o al agente patológico que esté generando daño, llámese bacteria, llámese virus, llámese destrucción celular por traumatismo directo,
llámese una infección por algún parásito, etcétera, etcétera. El tercero de ellos es sustituir al tejido lesionado o destruido. Eventualmente este tejido que se lesiona, que se compromete, pues uno va a dejar de tener funciones adecuadas o fisiológicas, o por lo menos funciones compatibles con la vida, y en consecuencia pues tendremos que, bueno, el cuerpo, el estado inmunológico, tendrá que sustituir justamente estos tejidos que se dañaron por tejidos nuevos y tejidos más fuertes. Luego, posteriormente, en el cuarto punto, pues la idea es promover la regeneración de la estructura para intentar llegar nuevamente a un estatus de normalidad. En ese sentido, el cuerpo humano va a buscar siempre la forma de que el tejido vuelva a ser funcional y regrese a la actividad habitual. Sería entonces, pues bueno, el conglomerado de los cuatro puntos que pudiéramos establecer como los objetivos primordiales de la inflamación. Maestro, una disculpa que lo interrumpa, pero dos compañeras que tenían problemas al conectarse dicen que ya están en sala de espera. Ok. Relacionado con algunos de los elementos que van a tener interacción y vamos a estar viendo repetidamente accionando ciertos mecanismos en el proceso de la inflamación, podemos distinguir dos grandes grupos. Podemos distinguir a los grupos de los mediadores químicos y al grupo del sistema celular como tal. Con base a los que integran el sistema celular, pues podemos entender diferentes líneas de acción o líneas de defensa. Eventualmente solemos comprender a la primera línea de defensa o a la segunda línea de defensa. Cuando hablamos de la primera línea de defensa, entendamos que es el ejército, digamos, el ejército del sistema inmunológico que responde de manera inmediata a la injuria o al daño. Y en ese sentido, pues bueno, encontramos ahí en ese selecto grupo, pues a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos y a los mastocitos. Estos son básicamente, como lo establece el recurso gráfico que presento, la primera línea de defensa. Son elementos, son leucocitos que se encienden de manera inmediata y pues cobran acción básicamente de manera muy precoz. Luego, posteriormente, encontramos en la segunda línea de defensa, que aquí básicamente pues podemos entender o podemos comprender a los macrófagos y a los monocitos. Estos básicamente también tienen acción rápida, pero no son directamente los primeros que se implican, los primeros que se relacionan en el propio proceso de la inflamación, sino que siguen realmente la estimulación de otros leucocitos o de otros marcadores inflamatorios para poder activarse y en consecuencia poder tener acción ya propiamente en la inflamación. Algunos otros componentes celulares que también tienen acción en el proceso inflamatorio son los fibroblastos y las plaquetas. Estos van a tener acciones bien definidas durante el proceso de la reparación y más tarde, pues bueno, vamos a comprender un poco sobre en qué consisten estas acciones en particular. En el otro gran grupo tenemos a los mediadores químicos. Y en ese sentido, cuando hablamos de los mediadores químicos, pues también encontramos diferentes grupos. El primero de ellos son los factores plasmáticos. Los factores plasmáticos eventualmente los vamos a encontrar en el plasma sanguíneo, que es un componente de la sangre, y particularmente encontramos al sistema de complemento, al sistema de activación por contacto o al sistema de las quininas. Básicamente estos actúan principalmente pues, en los procesos de coagulación y en los procesos también de comunicación o en los procesos de migración. Más tarde vamos a hablar un poquito más a detalle a qué me refiero con esos procesos en particular. Luego, posteriormente, encontramos también a mediadores solubles. Los mediadores solubles son especialmente sustancias proinflamatorias cuya presencia va a estar perpetuando la inflamación. Es decir, a medida de que haya producción o síntesis de estos mediadores solubles, pues la inflamación va a persistir y básicamente son componentes también que se asocian directamente con la estimulación del dolor. Entonces, más tarde también vamos a ver un poco en dónde es que tienen acción en el proceso de la inflamación. Adicional a esto podemos también encontrar algunas otras hormonas y neurotransmisores. En ese sentido podemos, por ejemplo, encontrar al óxido nítrico, el cual, pues bueno, es una hormona que se sintetiza a partir del endotelio vascular y que tiene como función promover mecanismos de vasodilatación. Básicamente el óxido nítrico lo que hace es que promueve un incremento de la luz arterial, puesto que incrementa la dilatación de las
paredes arteriales. En ese sentido, cuando pues, estemos buscando o se promueva una vasodilatación y se esté buscando edema para intentar combatir la inflamación, pues el óxido nítrico va a tener acción inmediata básicamente a nivel de las paredes arteriales. La histamina es un neurotransmisor que también tiene acción en el propio proceso de la inflamación. La histamina particularmente se sintetiza y pues promueve estos mecanismos clínicos que solemos ver representados, por ejemplo, con aumento del volumen, el edema, y la apariencia rojiza y la temperatura local cambiada, es decir, la temperatura cuando empieza a ascender y empezamos a percibir y a palpar cambios en la temperatura corporal, básicamente es producto de la acción de la histamina. La histamina promueve todos esos cambios y entonces pues estimula el proceso inflamatorio como tal y reitero pues estimula el edema como tal. Acto seguido, pues bueno, las citocinas también son moléculas proinflamatorias, podríamos definirlas de esa manera. Las citoquinas o citocinas, según la literatura, lo más correcto siempre va a ser denominarlas como citocinas, es el nombre definitivamente más correcto, por lo menos para los hispanohablantes. Estas particularmente, pues son, como les digo, moléculas proinflamatorias. La presencia de ellas van a perpetuar la inflamación y van a definir qué tan alta o qué tan baja es la inflamación. Cuando me refiero a esto, en la literatura se distingue que la inflamación la podemos entender como inflamación de alto grado o inflamación de bajo grado. También la podemos entender como inflamación localizada o como inflamación sistémica. Entonces, la presencia particularmente de algunas citocinas, pues van a estar definiendo esto, ¿no? Como la gravedad o como el grado de inflamación que se pueda estar presentando, ya sea a nivel localizado o a nivel sistémico de manera general. Las quimiosinas, por otra parte, pues son moléculas que también van a actuar en el proceso de la inflamación y que tienen como propósito estar promoviendo avisos. ¿Con qué me refiero a este tema de avisos? Bueno, tienen como propósito funcionar como mediadores. Mediadores avisándole a otras moléculas proinflamatorias que tienen que tener acción y que tienen que migrar a determinada parte. Es decir, tengo yo una herida en el codo, pues inmediatamente hay acción de las quimiosinas porque esas tienen que estar activando la aparición y presencia de algunas otras moléculas proinflamatorias. De manera general, entonces, pues bueno, este recurso gráfico nos establece como las generalidades de los diferentes componentes proinflamatorios que van a estar actuando en el proceso de la inflamación. Muy bien, hasta este momento, ¿alguna duda? Sí, del óxido nítrico no me quedó muy claro su función aparte del incremento de la vasodilatación. No sé si lo podría volver a... Sí, de hecho, digo, utilizo esta misma diapositiva para hacer esa misma retroalimentación sobre el óxido nítrico en particular. Todos los mediadores que previamente he mencionado, pues bueno, se van a derivar de diferentes órganos o de diferentes tejidos. Algunos de estos mediadores previos se sintetizan particularmente en la célula. Básicamente la célula es capaz de estar promoviendo la producción y síntesis de estos mediadores, pero muchos otros se sintetizan a partir de otros órganos y tejidos. Algunos, por ejemplo, del hígado, otros, por ejemplo, la gran mayoría de ellos de la médula ósea, algunos del timo, básicamente algunos de los ganglios linfáticos, básicamente se sintetizan y maduran en diferentes órganos en particular. De manera más peculiar, si hablamos del óxido nítrico, el óxido nítrico se sintetiza a partir del endotelio vascular. El endotelio vascular no es más que la capa interna que las arterias tienen. Recuerden que las arterias contienen tres capas: la túnica externa, la túnica media y la túnica interna. En la túnica interna se halla una capa extra que es, imagínense, como una capa de cebolla, la cual tiene como objetivo funcionar como un órgano endocrino, tanto de secreción interna como de secreción externa, es decir, tiene actividades tanto paracrinas como endocrinas. Y en ese sentido, estas actividades pues tienen que ver con la producción de algunas hormonas en particular. Entonces, el óxido nítrico genera tanto la producción de una hormona que se llama endotelina, como la producción de una hormona que se llama óxido nítrico. La endotelina particularmente actúa promoviendo vasoconstricción. Cuando se sintetizan altas concentraciones de endotelina, eventualmente la arteria en donde está sintetizando
va a tener como acción contraerse, ¿sí? Disminuir la luz arterial. En tanto, cuando se sintetiza el óxido nítrico, eventualmente lo que se promueve es una vasodilatación. En ese sentido, esta vasodilatación que se va a estar promoviendo, en consecuencia, va a estar generando un aumento del riego sanguíneo. Y en consecuencia, cuando hablamos del proceso fisiopatológico, el hecho de que se esté promoviendo vasodilatación localizada en determinado componente, llámese la muñeca, llámese el tobillo, llámese el codo, es decir, el componente lesionado, pues va a estar promoviendo edema. Entonces, de manera sintética, los responsables directos del edema que vamos a estar viendo directamente en la inflamación, pues son el óxido nítrico y la histamina que previamente estaba yo mencionando. Importante mencionar también que esta inflamación y la activación tanto del óxido nítrico como de la histamina va a depender completamente de ciertos marcadores inflamatorios que previamente ya mencioné. Marcadores como por ejemplo los leucotrienos, como las prostaglandinas, como la interleucina C, la interleucina 1. Entonces las concentraciones de estos biomarcadores que van a estar ahí presentes en la inflamación va a estimular también la secreción tanto de histamina como de óxido nítrico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando las concentraciones de estos otros marcadores no están tan altas, puede que no haya edema como tal. Es decir, la inflamación no siempre se relaciona con edema, no siempre se relaciona con incremento de los tejidos extravasculares. Podría haber, por ejemplo, inflamación de bajo grado en donde no haya propiamente presencia de edema. Entonces, ¿qué tenemos que entender de esto? Que al final del día todos estos elementos que están en su pantalla, tanto los mediadores como los elementos celulares, todos esos que vemos como la citocina, la histamina, las plaquetas, los leucotrienos, los leucocitos, las prostaglandinas, todos estos básicamente dependen unos del otro, perdón, y actúan básicamente en consenso o actúan en coparticipación básicamente todos. Entonces, a medida de que uno sube, uno se incrementa en síntesis, el otro también se incrementa, entonces ya se promueven mecanismos inflamatorios un tanto más complejos, un tanto más álgidos o un tanto más perpetuos. ¿Va? ¿Sí queda claro entonces? ¿Ya queda resuelto el tema? Sí, profe. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, pasando a, bueno, a la continuidad, vamos a revisar algunas de las funciones más particulares de algunas células sanguíneas, particularmente los leucocitos, o bueno, en general vamos a hacer como un trayecto de las funciones de cada uno de ellos, de todos los componentes del tejido sanguíneo, pero particularmente enfocándonos en la acción de los leucocitos, puesto que son quien de pronto pueden llegar a tener un poco de mayor acción a nivel de el proceso inflamatorio como tal. El tejido sanguíneo básicamente se compone de diferentes linajes celulares. El primero de ellos, el más importante, es en definitiva, bueno, no podríamos decir quizás que es el más importante, pero por lo menos quizás el más abundante o el de mayor acción, sobre todo en este proceso de la inflamación como tal, es el linaje de los glóbulos blancos. En los glóbulos blancos encontramos particularmente pues a diferentes subgrupos de leucocitos que ya más tarde pues vamos a estar revisando la acción de cada uno de ellos. De manera rápida o precoz, pues bueno, podemos señalar a los neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos que se comportan básicamente como leucocitos y son parte de la familia de los glóbulos blancos. Luego, en la línea roja encontramos particularmente a los eritrocitos. Los eritrocitos, particularmente aquellas moléculas relacionadas propiamente con el proceso de oxigenación, ¿no? Y con el proceso, pues, de nutrición celular. Luego, posteriormente, y en el punto de las plaquetas, pues encontramos particularmente a estas moléculas que van a tener como propósito, pues, encender mecanismos de coagulación y en estadios en donde haya hemorragia o en donde haya salida del contenido sanguíneo, pues van a tener acción formando mallas plaquetarias para evitar que la hemorragia o que este tipo de eventualidades pues persistan y que generen daño propiamente tisular y que los volúmenes pues puedan tener cambios importantes. Entonces básicamente son como los tres grupos de células o los tres linajes que integran al tejido sanguíneo. La línea blanca integrada por los leucocitos, la línea roja integrada por los eritrocitos y las plaquetas, básicamente, que son parte del plasma sanguíneo. Es como le denominaríamos, perdón,
plasma sanguíneo integrado por las plaquetas y algunos otros elementos como los elementos o factores de complemento, los factores de activación que previamente les mencioné en las diapositivas anteriores. Bien, básicamente de dónde surgen estos elementos y de dónde es que se derivan o sintetizan esos componentes, pues bueno, principalmente estos se sintetizan a partir de la médula ósea. Algunos maduran en otros sitios, pero principalmente pues se están sintetizando y produciendo a partir de la médula ósea. Así es básicamente como los estaríamos viendo, particularmente ya los glóbulos blancos, y pues bueno, es importante definir que estructuralmente tienen diferente composición arquitectónica, puesto que esta propia composición está basada en las características y en la acción histológica que cada uno de esos pues, puede llegar a tener al momento de enfrentarse a algún agente patógeno como tal. Algunas de las funciones las voy a mencionar así brevemente. La idea pues, de que tengan este recurso gráfico pues, es que puedan hacer como una síntesis genérica de la función de cada uno de ellos. Y voy a mencionar o voy a rescatar únicamente como los elementos más importantes sobre la acción de cada uno de ellos. Si hablamos de los neutrófilos particularmente, pues tendríamos que decir que son los leucocitos más abundantes en el tejido sanguíneo. Son definitivamente los que mayor presencia tienen y en consecuencia son como digamos los más trabajadores o los que más acción tienen y sobre todo acción inmediata. Llegan inmediatamente al momento de la lesión para intentar censar, para intentar hacer un análisis directo de lo que está ocurriendo ahí en el sitio de lesión e intentar encender nuevos mecanismos para empezar a resolver la injuria o el problema. Básicamente estos pues tienen como función llegar, como les digo, directamente a la zona, es decir, emigran de la circulación, estos andan eventualmente en la circulación sanguínea y entonces cuando identifican que hay algún evento patológico, llegan directamente a la zona, salen de la circulación sanguínea para llegar directamente a esa célula que está comprometida y entonces ya hacen como esta evaluación de lo que está ocurriendo y en consecuencia pues inmediatamente encienden la aparición de otros componentes que en su momento pues van a resolver esa lesión en particular. Entonces los neutrófilos podríamos llegar a decir que de manera vulgar son algo así como los chismosos, ¿no? Los que llegan, hacen el trabajo de nada más revisar, de nada más chismorrear, de nada más ver qué está pasando, e inmediatamente activan ahora sí a los responsables directos de estar promoviendo pues este cese o este combate en contra de los agentes invasores, ¿va? En ese sentido, también es importante mencionar que estos leucocitos pues tienen subgrupos y tienen subgrupos todavía. ¿Por qué? Porque existen diferentes familias de leucocitos. Y entonces, pues bueno, esos pertenecen a la familia de los granulocitos. Para fines prácticos, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos pertenecen fundamentalmente a la familia de los granulocitos, en tanto los linfocitos o los monocitos, así como los macrófagos, pertenecen a la familia de los agranulocitos, ¿va? Por una parte, repito, granulocitos y los otros agranulocitos. Básicamente esa diferencia pues no es más que una diferencia, repito, relacionada con la arquitectura histológica de la propia célula. Hay cambios directamente con respecto a la arquitectura y por eso reciben como ese nombre, porque al momento de verlos al microscopio tienen algunas diferencias peculiares arquitectónicamente hablando, ¿va? En el siguiente grupo pues encontramos a los eosinófilos. Los eosinófilos también son considerados como granulocitos y estos particularmente pues no tienen función a nivel de la activación de algunos agentes patógenos en particular. Esos agentes patógenos suelen ser parásitos o suelen ser elementos alérgicos o suelen ser ocasionados por la inflamación crónica. Es decir, la inflamación crónica asociada, por ejemplo, a artritis reumatoidea, enfermedades reumatoideas, enfermedades artrósicas, básicamente son enfermedades que van a estar estimulando la aparición de los eosinófilos como tal. Repito, también si pues, estamos o tenemos contacto con algún parásito o tenemos alguna alergia en particular, son elementos que eventualmente se están encendiendo. Y básicamente cuando entonces tenemos algún evento patológico de este tipo y sacamos un estudio que se reconoce como biometría hemática, que nos funciona para estar evaluando los niveles o concentraciones de todos esos componentes, podríamos estar viendo que los eosinófilos estarían directamente a la alza. Habría presencia de altas concentraciones de esos componentes porque pues están respondiendo a esa alergia o a ese parásito o a esa enfermedad crónica no transmisible que el paciente a lo mejor está experimentando. Entonces estaríamos viendo altas concentraciones de estos mismos, ¿va?
Acto seguido, pues bueno, los basófilos. Los basófilos son elementos que básicamente se encuentran en una proporción muy, muy, muy pequeña. Son básicamente quienes menos presencia tienen a nivel de todo el linaje de células blancas. Sin embargo, pues bueno, tienen ciertas funciones también particulares. Estos se relacionan directamente con los mastocitos y particularmente estos actúan también en algunos eventos específicos, es decir, se contactan directamente con algunos agentes patógenos en particular, como podrían ser, por ejemplo, hongos. En el caso de presencia de hongos, pues estos van a tener una activación particular y van a encenderse para intentar solventar el daño que estos componentes patógenos están haciendo. También importante mencionar que son considerados como granulocitos y pues bueno, ya hay incluso subtipos de estos en particular. Luego ya posteriormente hablamos de los linfocitos. Los linfocitos son células también del sistema inmunológico y estos también se encuentran en una proporción importante. Básicamente se distingue que podemos tener o podemos encontrar el 30% de estos leucocitos particulares en sangre. Y acá hay también subfamilias. Acá encontramos a los linfocitos T, a los linfocitos B y a las células natural killer o lo que es lo mismo en la traducción al español, células asesinas. De los linfocitos T y B, a continuación voy a hablar un poco más a detalle, pero con respecto a las células natural killer, son células que se activan de manera inmediata en cuanto se detecta un agente patógeno y estas tienen como propósito tirar a matar e intentar resolver la injuria, intentar matar o neutralizar al agente patógeno de manera inmediata, sin esperar básicamente que se enciendan otros procesos. Básicamente este se activa de manera inmediata e intenta tirar a matar. En muchas de las ocasiones logra su cometido, en muchas otras ocasiones no logra su cometido. Hay ciertos mecanismos en donde principalmente se sintetizan y tiran a matar, como por ejemplo en la presencia de cáncer, de algún cáncer. Cuando se detecta alguna célula mutada relacionada con cáncer, inmediatamente se identifica que esa célula pues no es obviamente una célula funcional, inmediatamente se sintetizan a estas células en particular a las natural killer, y entonces estas intentan matar a esta célula cancerígena. Obviamente ya va a depender de las características y el potencial de multiplicación que esta célula tenga para definir si la célula natural killer pues tiene la posibilidad o no de poder matarlo, de poder neutralizarla. Hay que entender que cuando hablamos, por ejemplo, particularmente ese tema de cáncer, nosotros tenemos genes que se reconocen como oncogenes y genes que se reconocen como anti-oncogenes. Es decir, estamos en una pelea constante entre la posible mutación patológica de una célula y la no posible mutación. Entonces, básicamente, en cuanto se identifica una célula mutada patológicamente hablando, pues entonces vamos a tener acción de esas células en particular. Pero no únicamente actúan, pues repito, pues en presencia de células cancerígenas o células mutadas, sino que realmente participan en la detección de básicamente cualquier agente patógeno e intentan primero promover la destrucción de manera pues inmediata, ¿va? Muchas veces, como les digo, pues bueno, no se logra, ¿va? La mayoría de las veces no se logra. Y pues bueno, ya como último, los monocitos. Los monocitos son también considerados como agranulocitos y estos particularmente tienen una función muy, muy, muy peculiar. Los monocitos son, digamos, células inmaduras que se van a activar y que se van a madurar para convertirse en lo que se reconoce como macrófago. Los macrófagos ya de manera particular son células que tienen como función tanto funcionar como presentadoras de antígeno, que en un momento vamos a ver a qué me refiero con presentador de antígeno, y también funcionan como elementos de barrido o elementos de limpieza. Los macrófagos se convierten o funcionan como fagocitos. Los fagocitos son células del sistema inmunológico que una vez que la infección o que la inflamación ha cesado, llegan directamente a la zona de la lesión y se comen básicamente todo el contenido que quedó de reserva, todo el contenido que ya no es funcional, todo lo que ya no sirve, pues bueno, se lo comen, hacen una limpieza absoluta, un barrido para que la zona pues quede pues lo más funcional posible. Entonces básicamente un monocito pues no es más que una célula inmadura que luego se va a convertir en macrófago para que este macrófago como tal ya tenga funciones de fagocitar ya a nivel localizado. ¿Va? Y pues bueno, ya un tanto más a detalle con respecto a los linfocitos B y T, este cuadro comparativo lo pongo solamente pues para su conocimiento, obviamente no lo voy a leer ni nada, ya si le quieren sacar una captura, pues lo pueden tener para que conozcan.
de manera más particular las diferencias entre uno y otro, podríamos rescatar, como les mencionaba anteriormente, que para el caso de los linfocitos T y linfocitos B, pues bueno, tienen acción inmunológica muy importante. De entrada, es importante mencionar que los linfocitos T se sintetizan particularmente en la médula ósea. Básicamente en la médula ósea se sintetizan, pero en ese momento o hasta ese punto no son realmente funcionales. Esos tienen que llegar directamente al timo. El timo es una glándula que encontramos en la parte torácica. Eventualmente cuando somos pequeñitos el timo es muy grande porque la acción inmunológica en los bebés es bastante álgida y a medida de que crecemos el timo ya no modifica su posición y su tamaño, básicamente se queda ahí. Entonces, cuando ya somos adultos, básicamente el timo ya es muy chiquito porque se quedó del mismo tamaño que cuando éramos bebés. ¿Por qué? Porque no tiene otros impulsos o no tiene necesidad de crecer. Básicamente con eso, pues es más que funcional. Incluso conforme pasa nuestra edad, este va disminuyendo de tamaño. Es lo que se conoce, que se empieza a atrofiar. Entonces, esos linfocitos T que aparecieron o que se sintetizaron en la médula ósea viajan directamente hacia el timo y es en donde maduran y básicamente ahí se quedan disponibles para el momento en el que se les necesite, ¿va? Los linfocitos T como tal tienen como propósito entonces que cuando llega algún agente patógeno, ¿sí? Cuando llega ese elemento de daño, los linfocitos lo capturan y básicamente identifican las características moleculares y genéticas que este elemento tiene y entonces luego posteriormente lo presenta, ¿sí? ¿Y a quién se lo presenta? Se lo presenta a los linfocitos B. Los linfocitos B que se sintetizan en el hígado tienen ya como función empezar a crear estos mecanismos de respuesta adaptativa. ¿A qué me refiero con esto? El linfocito T llega, presenta al antígeno y dice, mira, este es el elemento patógeno que nos está haciendo daño. Entonces el linfocito B llega, identifica las características de este elemento patógeno, de este antígeno que nos está haciendo daño, identifica con precisión su ARN, identifica las características genéticas que este tiene y entonces genera la producción de ciertas proteínas. Esas proteínas se reconocen o se llaman inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas básicamente van a ser los elementos de defensa que me van a estar protegiendo de ese antígeno que el linfocito T me está presentando. Los macrófagos, les mencionaba anteriormente, también tienen esa función de presentar antígenos, de presentar antígenos a los linfocitos B y en consecuencia los linfocitos B hacen una copia genética de ese antígeno o de ese elemento patógeno que me está haciendo daño, entonces enciende la activación de las inmunoglobulinas, perdón, y entonces ya tenemos a esas proteínas que me van a estar defendiendo de ese elemento patógeno. Y eso es básicamente trabajo de la propia respuesta inmunológica adaptativa que los linfocitos B son capaces de promover. ¿Va? Entonces, bien, el tiempo se me está acabando. Voy a pausar la sesión de momento para que continuemos en cuanto